Bienvenidos a este nuevo video del curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. En este caso, el segundo video dedicado a los cronistas indígenas y mestizos. Nos habíamos quedado en la revisión de la figura de Hernando de Alvarado Tezosomo, este autor de origen tenochca, descendiente por línea materna de Moctezuma II, hijo de prácticamente es el padre de apellido Guanitzin, y hablábamos de la Crónica X y de la importancia de este hipotético texto que sirvió de base para muchas otras crónicas y trabajos importantes de la historiografía novohispana entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Esta Crónica X, que es mencionada por el propio Diego Durán, obviamente no con este nombre, y que servirá de base para su muy importante obra con fines evangelizadores, menciona José Rubén Romero Galván, un importante etnógrafo y estudioso de los escritos de indígenas del siglo XVI y principios del XVII, menciona en su monografía llamada Los privilegios perdidos, Hernando Alvarado Tezosomo, su tiempo, su nobleza y su crónica mexicana, que el autor de esta obra debió de haber sido alguien que era miembro de la más encumbrada nobleza tenochca y que no solo prácticamente sería un usuario de esta fuente, Tezosomo, muy probablemente. Entonces, plantea desde este momento que Tezosomo pudo haber participado en la redacción de esta crónica base, aunque por supuesto no tenemos pruebas de ello. Sylvia Pepperstreet también tendrá la idea de hacer un cotejo de las obras provenientes de la Crónica X con otros textos como la Crónica Mexicayotl, también de Tezosomo, que es escrita en náhuatl, y las relaciones de Chimalpaín. Entonces, básicamente se menciona que si Tezosomo hubiera sido el autor de esta Crónica X, tendría que haberla escrito antes de 1581, que es la fecha en la cual inicia Durán la escritura de su volumen Historia de las Indias. Ya habíamos mencionado ciertas similitudes que existen entre las ilustraciones del Códice Durán y otras ilustraciones presentes, por ejemplo, en el caso de mucho más modesta la Crónica Mexicana y el llamado Códice Ramírez, que se deriva de la obra del jesuita Juan de Tobar. La Crónica Mexicana también se menciona podría haber sido, de acuerdo a estos supuestos, una traducción al castellano de la Crónica X y pudo escribirse tanto en 1598 como en 1627. Es decir, que pudo ser traducida por un autor anónimo independiente de Tezosomo que en los últimos años de su vida o después de su muerte. Esto que se plantea aquí es que es por las similitudes que hay entre la Crónica Mexicana y las relaciones de Chimalpaín, a quien sería este autor que probablemente pudo haber llevado a cabo parte de este trabajo después de la muerte de Tezosomo. Para no alargar demasiado este tema, lo único importante es estar conscientes de la existencia de un texto base que hasta ahorita tiene prácticamente el estatus de texto hipotético, del cual pudieron haber surgido buena parte de estos importantes trabajos de historiografía. Si seguimos la línea de que la Crónica X pudo haber sido escrita por Tezosomo antes de 1581, de ella se abrevarían su propia Crónica Mexicana, que pudo haber sido no terminada por este mismo autor, sino por Domingo Chimalpaín. Se derivaría la Crónica Mexicana, escrita por él antes de su muerte, por Hernando de Alvarado Tezosomo, y se derivaría el Codex Chimalpaín, que prácticamente hablaremos de él, del cual surge el libro de las relaciones. Entonces, estos tres textos pertenecen a cronistas indígenas o mestizos y escritos en lengua tanto español como castellano como en náhuatl.
mientras que otros textos que abrevan de la Crónica X son la historia de Diego Durán, la historia de las Indias, que ya hicimos una serie de videos relacionada con esta obra, la relación de Juan de Tobar, de la cual se deriva el llamado Códice Ramírez, y la historia monumental escrita por el jesuita José, también jesuita como Tobar, José de Acosta. Entonces, esa es la importancia de una obra como la Crónica X y su relación con el autor. Ahora, hablando de las dos obras que se atribuyen claramente a Hernando de Alvarado Tesosomoc, una de ellas es la Crónica Mexicana y otra es la Crónica Mexicayotl. Voy a citar dos fragmentos de la Crónica Mexicayotl. Este primero que dice: "Él aquí, que aquí comienza, se verá, está sentada por escrito, la bonísima, veracísima relación de su renombre. El relato e historia del origen y fundamento de cómo empezó y principió la gran ciudad de México, Tenochtitlan, que está dentro del agua, en el tular, en el carrizal, y se le llama el tular, el carrizal del ventarrón, la que se constituyera en cabecera de todas y cada uno de los poblados de todas partes de esta reciente Nueva España". Y luego, siguiendo con este discurso del rescate de la memoria, menciona: "Y también por eso yo, don Hernando de Alvarado Tesosomoc, certifico y confirmo a los mencionados ancianos, ya que no es tan solo la boca de unos cuantos la relación que aquí comparo, por ello atribuyo el relato a los ya nombrados, a los ancianos que la ordenaron, puesto que yo custodio mi depósito por propia decisión, ya que de sus amados labios la recogí tal cual la contaran los amados reyes y nobles que vivieron, a quienes después se cita aquí, a los cuales perdonará Dios nuestro Señor. Por medio de ella mutuamente se concertaban y ponían de acuerdo el espíritu de la antigua relación admonitoria". La Crónica Mexicana, el manuscrito, hablando particularmente del manuscrito, pues tiene su propio trasiego singular. No, el manuscrito al parecer llegó primero a manos de Carlos de Sigüenza y Góngora, que sabemos que fue un importantísimo coleccionista y que se convirtió en el repositorio de estos textos que fueron clave para la conformación de la identidad en la segunda mitad del siglo XVII, la identidad criolla novohispana. Luego llegará a manos de Lorenzo Boturini, este italiano coleccionista y estudioso de las antigüedades mexicanas, al cual le será confiscado, será llevado a Madrid el manuscrito, y luego ahí mismo en Madrid será visto por un poblano, muy importante también estudioso poblano, Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, quien llevará a cabo la primera copia manuscrita de este texto, a partir del informe de Boturini. En 1951 se daría a conocer el manuscrito original, que era parte de la Hans P. Krause Collection y que va a ser donado finalmente a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde actualmente se conserva todavía. Hablando de las ediciones, Lord Kingsborough conocerá el manuscrito, tanto el reporte de Boturini como el manuscrito de Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, y conocerá después la propia obra, la obra que todavía al parecer se encontraba en España, y la incluirá en su obra compilatoria de Antigüedades de México. En 1849 se hará la primera edición en francés basada en la de Lord Kingsborough, y en 1878 se hará la primera edición mexicana a cargo de Manuel Orozco Iberra y José María Vigil, que también está basada en la edición de Lord Kingsborough. Hasta 1943 se hace una edición de la UNAM a cargo de Mario Mariscal, basada esta en el manuscrito original, y en 1975 una reimpresión en base a la primera edición mexicana, es decir, a la de Manuel Orozco Iberra y José María Vigil, por parte de la editorial Porrúa. Esta es una vista de la primera edición que se llevará a cabo en México. Bueno,
su inclusión dentro de esta importantísima obra compilatoria Antigüedades de México de Lord Kingsborough. Y la Crónica Mexicana está compuesta por 3 partes, 160 fojas, 112 capítulos. La primera parte consiste solo de 3 capítulos, narra la salida de los mexicas de Aztlán, su migración y su llegada al Valle de Anáhuac, así como la fundación de México Tenochtitlan. La segunda parte corresponde a los capítulos 4 al 9, y la narración comprende desde la muerte del primer Cuauhtlatoani a Camapixtli hasta el inicio del periodo de Izcoatl, que incluye la guerra contra los tepanecas de Azcapotzalco, en la que saldrían victoriosos los mexicas. Y finalmente la más larga, la tercera parte, que va del capítulo 10 al 112, y que narra las guerras y conquistas de los mexicas hasta la época de Moctezuma II, cuando se tienen ya las noticias de la llegada de Cortés y su encuentro con los tlaxcaltecas. Hablando de las motivaciones de la Crónica Mexicana, uno de los aspectos que la distingue de otros textos que ya hemos visto en donde se recupera la memoria histórica indígena es que ésta no tiene ningún propósito evangelizador, carece de estos móviles y tampoco es producto de algún tipo de querella por privilegios. Al parecer el único objetivo de Hernando de Alvarado Tezosomoc es la preservación de la visión que la antigua oligarquía tenochca tenía del pasado prehispánico, conservar, como dice aquí, la huehuetlatoli, la antigua palabra, el discurso de los viejos, y transmitirlo a las generaciones futuras. Este objetivo, que es tan concreto e importante y que Tezosomoc se empeña en realizar, siendo respetuoso prácticamente, transcribiendo ad literam el recitado de los viejos y las viejas de las cuales procedía la antigua palabra, lo lleva a cabo incluso mexicanizando las fórmulas jurídicas hispánicas y convirtiéndose con esto en el primer gran letrado, digamos, de la familia Guanitzin. La Crónica Mexicayotl, que es la segunda obra que se atribuye a Tezosomoc, es un manuscrito en lengua náhuatl, a diferencia de la mexicana, que estaba escrito el original en lengua castellana. Sería publicado en Madrid como parte del informe de Lorenzo Boturini. Será atribuido originalmente a Chimalpaín, porque recuerden que Carlos de Sigüenza y Góngora reunió estos escritos en un tomo, prácticamente junto a obras de Chimalpaín, de Tezosomoc y de Iztlilxóchitl. Y la primera copia manuscrita es realizada por Antonio de León y Gama a partir del informe Boturini. Esta será la primera copia que llegue a México, que esté ya propiamente en México a partir del original, y será traducida al francés por Aubin, ¿no? La primera y única edición que se ha hecho, la primera edición que se hizo, de esta obra fue a cargo de la UNAM en español y fue revisada por Adrián León. Es una edición bilingüe, náhuatl, el idioma original en el que fue escrita, castellano. Estos son parte de lo que es el llamado, de las láminas que están presentes en la Crónica Mexicayotl, que son, si no me equivoco, 12 láminas, las cuales no les podré mostrar muchas. Y bueno, aquí se puede ver prácticamente el manuscrito atribuido a el manuscrito autógrafo de Chimalpaín, el tomo 4 de la colección de Boturini y el manuscrito de París, que es el que copia Antonio de León y Gama. La Crónica Mexicayotl dice: el primer estudio detallado se debe a Lorenzo Boturini Bernaducci, quien viaja a la Nueva España y quien en buena medida puede consultar la colección donada por Carlos de Sigüenza y Góngora al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México. Se apropia de algunos de estos documentos, entre ellos la Crónica Mexicana y la Mexicayotl, aunque esta última se dice solo saca copias, y hoy sabemos que el manuscrito original que perteneció a Sigüenza y Góngora y del cual Boturini se valió para su copia de la Crónica Mexicayotl fue descubierto por Wayne Ruwet en 1982 en la colección de manuscritos antiguos de la Sociedad Bíblica de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Un cotejo minucioso entre el volumen tercero del manuscrito de Cambridge y el informe de Boturini
no deja ninguna duda de que se trata de la misma colección de obras históricas. Vamos a terminar este video y continuamos en unos siguientes.